Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el curso, con la sesión de hoy. Vamos a dar una breve vistazo al contenido del curso y vamos a ver unos cuantos conceptos que nos han faltado el martes y luego vamos a empezar con el código, ¿no? Dentro del contenido, pues hoy día vamos a terminar con lo que es la introducción a Java. Ya en la anterior sesión Carlos Fernández nos ha dado un overview bastante extenso y puntual. Entonces vamos a ver un par de cositas más que nos interesan, ¿no? Vamos a repasar principalmente para explicar el motivo de este curso, ¿no? Y lo que vamos a perseguir con esto. ¿Sí? Vamos a empezar también con tipos primitivos, operadores y control de flujo. Esto hasta donde vayamos alcanzar, ¿no? Entonces vamos a ir con manejo de textos, fechas, horas y números, que ya ha cambiado un poquito en Java. Nos da unas opciones mucho mejores para el manejo de principalmente fechas y horas, que los que ya han hecho algo de programación pues saben que manejar fechas y horas es un poco complejo, ¿no? Luego vamos a entrar de lleno a lo que son las clases y objetos, más a la programación orientada a objetos. Como nos explicaba Carlos, Java es un lenguaje que está netamente enfocado a las clases. Entonces vamos a ver, ¿no?, esa parte. Cómo diseñar una clase, las características de la misma. Después vamos a ver cómo maneja Java la herencia. Vamos a extender un poquito más allá ya para el manejo de interfaces. Vamos a empezar a manejar arrays y loops. Manejo de colecciones para guardar cantidades de datos. Vamos a ver cómo podemos tener clases anidadas. Y vamos a empezar a manejar expresiones lambda, que si bien no es nuevo en Java 11, pues han habido unos pequeños cambios y mejoras en esta versión. ¿Sí? Vamos a continuar con Java Streams, luego manejo de excepciones, Java I/O, que es parte del API de Java, y vamos a cerrar con concurrencia y multithreading. ¿Sí? Empezaremos a ver cuáles han sido los principales cambios que han habido en Java 11. ¿Sí? Las nuevas características que hay, esto lo vamos a hacer comparando con Java 8. ¿Por qué vamos a comparar con Java 8 y, por ejemplo, no con Java 10? O no sé por qué el curso nos está dando con Java 13, 16. Bueno, una de las últimas versiones lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Pero en este punto especial vamos a hablar de las diferencias entre Java 8 y Java 11. ¿Sí? En Java 11 ya tenemos totalmente funcional la parte de modularidad. Puedo crearme una clase con información sobre un módulo y deployar solamente un módulo. ¿Sí? Toda mi aplicación la puedo dividir, como ya desde hace muchas versiones de Java se podía dividir en módulos, pero lo interesante es que puedo generar un jar, puedo empaquetar solamente el módulo. Puedo tener toda la aplicación para una empresa y pues distribuyo solamente a un servidor la parte de asistencia, el módulo de asistencia. Puedo tener otro módulo que sea para el pago de salarios, pero que dependa del módulo de asistencia, ¿no? Entonces puedo ir armando mis módulos y las dependencias entre ellos. ¿Eso qué hace? Que mi código final sea bastante reducido y la portabilidad sea mucho mejor. ¿Sí? No voy a estar llevando todo un archivo gigante con todo lo que implica mi proyecto a un servidor que probablemente solo necesite marcar ingreso y salida del personal, ¿no? Otro cambio que ha habido es el versionamiento. Para los que ya han trabajado un poquito con Java 8, pues si se acuerdan las versiones, era la versión de Java y la distribución, ¿no?, con un número, el número del build. Mientras que ya en Java 11, y bueno, un poco antes, ya se manejan la versión, el patch y el security. ¿Sí? Entonces ahora son números. Antes teníamos el número del build. Otro cambio que tenemos es que podemos hacer
releases en versiones anteriores. ¿Sí? Puede que mi código lo haya desarrollado utilizando código y funcionalidades de Java 11, pero necesito deployarlo en una máquina que en un servidor que por X o Z, Y o Z motivo solamente tiene soporte para Java 8. Entonces, obviamente tiene sus restricciones, pero puedo generarme un release específico para esa versión. ¿Sí? Uno de los cambios más interesantes es la forma de definir variables. Ahora tenemos la palabra reservada, que es var. ¿Sí? Para los que ya han manejado Java anteriormente, pues, y bueno, en unos minutos más vamos a ver los tipos de variables que tenemos en Java. ¿Sí? No solamente los primitivos, más adelante vamos a ver de crear nuestras propias variables, nuestros propios objetos, pero Java 11 nos permite generalizar nuestras variables. ¿Sí? Nos va a facilitar la definición de variables con esta introducción. Puedo también compilar versiones anteriores utilizando la opción de release al momento de compilar. Y una de las cosas importantes y que vamos a empezar a utilizar ya nomás es el JShell, que es una herramienta interactiva que nos permite probar pequeños fragmentos de código dentro de nuestra consola de Java. ¿Sí? ¿Qué otros cambios hay? Hay cosas, bueno, en la anterior diapositiva veíamos todo lo nuevo de Java 11 comparado con Java 8. ¿Sí? Hay otros cambios que, por ejemplo, el Applet Viewer en Java 8 sí lo teníamos, pero en Java 11 ya no. Así que si alguien tiene una aplicación que utiliza, pues básicamente en estas herramientas, pues en Java y está pensando migrar a Java 11, tiene que tener cuidado, ¿no? De que en Java 11 ya no se soporta. Tendrá que utilizar una librería externa o tal vez utilizar una de las nuevas herramientas. ¿Sí? Lo mismo con AWT Utilities, ya está removida en Java 11. Tenemos nuevos métodos para el manejo de strings. Sí, aquí unos 3 ejemplos, pero tenemos muchos más. Podemos utilizar este nuevo tipo de variables var en nuestras expresiones lambda, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Nuevamente el JMC y el JavaFX pues, han sido removidos en Java 11 y el manejo de archivos ha sido enriquecido mucho más. Tenemos métodos para manejar archivos de forma mucho más sencilla. ¿Sí? Veamos por qué ahora estamos utilizando Java 11. ¿No? Como les decía, tal vez el curso porque no lo estamos dando con Java 16 o no sé, con Java 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hasta Java 8 los JDKs tenían releases siempre de un long term, LTS. Acá como podemos ver, son de long term support, soporte de término largo. Entonces, tenemos actualmente aplicaciones que todavía funcionan con Java 6, Java 7 tiene todavía soporte y Java 8. Y cada 6 meses, pues se incluían y se sacaban nuevas funcionalidades. A partir de Java 9, eso ha cambiado. ¿Sí? Ya no se hace el release cada 6 meses para la misma versión. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de esto? Que se tenía planificado, por ejemplo, sacar el siguiente release aquí de Java 9, pero por las fallas que podía haber tenido el JDK o por los nuevos requerimientos que se implementaban, entonces esto se iba retrasando, ¿no? Entonces han decidido cada 6 meses sacar una nueva versión. ¿Sí? Lo que sí, después de 6 versiones, cada 6 versiones, básicamente,
viene una versión de Long Term Support, que es la que va a tener soporte de Oracle durante muchos años. ¿Sí? Otro cambio que ha habido es que hasta antes de Java 11 incluso, el OpenJDK pues era mantenido por la comunidad y no tenía básicamente no era igual al JDK de Oracle, ¿sí? Tenía algunas diferencias, pero a partir de Java 9 pues ya se han igualado esos. Es por eso que para este curso podemos utilizar cualquiera de los dos, el de Oracle o el OpenJDK. ¿Cuál es la diferencia? Que si utilizamos el de Oracle y pues encontramos algún bug o necesitamos algún feature específico, nosotros pagamos una licencia comercial y tenemos el soporte durante mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, como ven en el diagrama, actualmente ya estamos con Java 16, entrando a Java 16. Y pues bueno, como cualquier calendario, esto está sujeto a cambios, pero al final del año, en teoría debería salir Java 17, que sería la siguiente versión significativa y con long term support. Sí, pero si se dan cuenta, pues muchos recién estamos entrando a la parte de Java 11 cuando va a salir el siguiente release importante, si quieren. Entonces, hasta que la comunidad adopte realmente la siguiente versión, les va a llevar un tiempo y bueno, Java 11 pues va a seguir pegando fuerte todavía. ¿Sí? Empecemos con la parte de Java ya como tal. Java tiene varias ediciones, ¿sí? La que utilizamos generalmente y vamos a utilizar en el curso es Java Standard Edition. Hay una edición que es mucho más grande, que es el Enterprise Edition. Tiene mucho más features y está destinada a servidores y a, como dice su nombre, a empresas mucho más grandes, ¿no? Después tenemos el Java Micro Edition, que está destinado a dispositivos electrónicos. Pueden ser tarjetas, pueden ser incluso autos, pues otros dispositivos, ¿no? Como tenemos acá. Televisores que utilizan Java y muchos otros dispositivos electrónicos. Tenemos también Java Card, que son versiones mucho más pequeñitas de Java, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en esto. Si en algún momento desean hacer programación para Smart Cards, por ejemplo, lo que vamos a aprender ahora, pues igual les va a servir. Es básicamente portable. ¿Ok? Y pues ahora sí entremos de lleno. Esto es algo que nos explicaba un poco Carlos Fernández el martes. ¿Cómo funciona Java? Yo escribo mi programa en Java y lo tengo que compilar. ¿Para qué me sirve compilar? Una vez de que yo compilo mi archivo .java, que lo tengo acá, me va a generar un archivo en bytecode, un código de máquina, ¿no? Puros unos y ceros, que es el .class. ¿Sí? Y mi archivo lo puedo ejecutar en cualquier sistema operativo, en cualquier computadora. Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos de memoria y de procesamiento y demás, ¿no? Pero más allá de eso, lo puedo ejecutar donde yo quiera. Tengo mi JVM, mi Java Virtual Machine, que lo puedo tener instalado en una Mac, en Windows, en Linux, en cualquier otro tipo de servidor. Y mi programa compilado, mi bytecode, pues lo puedo portar sin preocuparme de que en Windows tengo que buscar la ruta con C, dos puntos y slash y no sé, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces tenemos que tener en cuenta eso. No, la Java Virtual Machine pues se va a adecuar sin importarle las restricciones del ambiente donde se vaya a deployar. ¿Sí?
Pues es eso. Si no hay ninguna duda con respecto a esta parte, vamos a pasar a ver lo primero que es nuestra instalación del JDK. ¿Sí? Espero que todos ya hayan podido instalarse el JDK. ¿Cómo vamos a ver si realmente lo tengo instalado? Pues yo abro mi consola, mi terminal, en Windows, en Linux, en Mac, en lo que ustedes estén utilizando, y simplemente colocamos java-version. ¿Sí? Y podemos ver la versión que tengo de Java. Me dice, evidentemente es versión 11.0.8, cuando ha sido generado el build, y me dice que es long term support. Si yo tuviera instalada la versión 12, por ejemplo, me daría la versión 12 con su fecha del build, pero no me va a decir long term support, ¿no? Y bueno, después me da más detalles de mi Java Virtual Machine, que es de 64 bytes y bueno, cosas técnicas. ¿Sí? Decíamos, vamos a comenzar de entrada viendo código. Entonces, una vez de que ya tengo instalado mi JDK, yo puedo entrar al JShell. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me dice, yo ejecuto JShell y me responde, ¿no? la consola de Java. Me da nuevamente la versión y pues de ahí en adelante ya es empezar a jugar con la consola. ¿Sí? Para aquellos que ya saben un poquito de Java, pues les va a parecer tal vez esto un poco aburrido, si quieren. Pero para los que no, pues les va a servir bastante. Primero lo que voy a hacer es hacer el clásico hola mundo. ¿Sí? En Java nos manejamos como veíamos, nos manejamos con clases. Tenemos clases y luego pues tenemos métodos. Dentro de los métodos tenemos parámetros o argumentos. ¿Sí? Los que ya conocen, pues esto simplemente lo que va a hacer es llamarme a la consola de Java para imprimirme lo que yo le diga, que en este caso es un mensaje. ¿Sí? Y el JShell me responde, hola mundo. Entonces, si tengo un código pequeño que probar acá, pues directamente la versión 11 de Java me permite utilizar esta consola para hacer mis pruebas, ¿no? O para jugar o para aprender. Si quisiera probar algún método de la API para ver realmente cómo funciona, si es acorde a la documentación, pues lo puedo hacer acá, sin necesidad de crearme un programita y pues escribir mi main, compilarlo y ejecutar desde consola. ¿Sí? Nuevamente les hago recuerdo, si alguien tiene algún problema, si no pueden seguirlo, si no pueden seguir el código, los ejemplos que hacemos, pues son libres de interrumpirnos en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, continuemos con la parte de las primitivas. Perdón. En Java tenemos básicamente 8 tipos de variables primitivos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tipos de variables? Son byte. Y aquí vamos a empezar a ver la sintaxis de declaración de variables. ¿Cómo se declara una variable? Se declara con el tipo de variable, que puede ser, como en este caso estamos viendo, primitivas. El nombre de la variable. Entonces yo le puedo poner variable byte. ¿Sí? El nombre
tiene una convención que tiene que empezar con un carácter, no puede empezar con cualquier símbolo extraño, y tampoco puede contener símbolos como guión, no puede tener guión, no puede tener pesos, no puede tener numerado. Entonces es mejor tener un nombre de variable que sea descriptivo, como en este caso byte, variable, byte. ¿Sí? Este es mi tipo de variable, que es byte, y este es el nombre. En este caso, como han podido ver, el JC Shell me permite omitir el punto y coma. Pero es mejor que nos acostumbremos, porque ya cuando empecemos a construir programas desde nuestro IDE, o también lo podemos hacer en un bloc de notas si quieren y luego compilarlo, pues el punto y coma es obligatorio. ¿Sí? ¿Qué nos ha respondido la consola de Java? Nos ha respondido el nombre de la variable y su valor. ¿Sí? Las variables primitivas en Java siempre tienen un valor por defecto. ¿Ok? The byte, pues es 0. ¿Qué otras variables tenemos? Tenemos la variable que se llama short, el tipo de variable que se llama short, igual su valor por defecto es 0, pero otra cosa que yo también puedo hacer, que lo vamos a ver con el siguiente tipo de variable, que es int, que es de tipo entero, es, pongámosle variable int, es asignarle un valor. Acá yo estoy reservando mi espacio de memoria para esta variable, pero no le asigno un valor por defecto. ¿Sí? De eso se encarga en el Java, de asignarle el valor por defecto para cada uno de estos tipos. Entonces, si yo deseo ya inicializar el valor de mi variable con un valor específico, entonces le puedo colocar ahí. ¿Sí? Y evidentemente me dice variable int 10. Ya no me coloca el valor por defecto. ¿Sí? Todos estos son básicamente, bueno, byte es byte de unos y ceros, ¿no? Su longitud es de 8 bits. El short es de 16 bits. Las variables enteras, int, son de 32 bits. Luego siguen las que son de long. Variable long, le vamos a poner. Esta igual por defecto me va a dar un valor de 0. Su longitud es de 64 bits. ¿Sí? Desde acá, como veíamos, byte es pues solo 8 y no puedo utilizarlo para almacenar caracteres, digamos. Pero desde short hasta long son los que se conocen como whole numbers, números enteros, ¿no? O sea, completos. Desde aquí ya podemos tomar como números. ¿Sí? Byte, pues es muy corto como para almacenar un número como tal. Lo podemos hacer, pero tiene que ser cortito, ¿no? De 8 bits. Luego vienen los de tipo float. ¿Sí? Los de tipo float ya son variables de punto flotante. Veamos cuál es su valor por defecto. Ya me coloca un punto, 0.0. Todos estos no me van a aceptar decimales. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo variable int 2, me creo una variable int 2 y le coloco un valor por defecto que sea 1.2, por ejemplo? ¿Qué pasará? Me dice que son tipos incompatibles. Por si acaso, acá estamos viendo que la consola de Java también me muestra los errores, ¿no? Que si yo hago esta asignación en un programa y lo compilo y lo corro, pues en algún punto me va a salir el mismo error, un exception, indicando el mismo
el mismo mensaje. ¿Sí? Me dice, posiblemente estás tratando de convertir de doble a entero. ¿Qué será este doble? ¿Qué será este doble? Ese es nuestro siguiente tipo de variable, que también es de punto flotante, pero es de 64 bits. ¿Sí? Es mucho más grande que long. Es la variable, el tipo de variable más larga que nos da Java. ¿Sí? Para hacer cálculos con números muy grandes. Por lo general, pues utilizamos o float, o long, o hasta int. ¿Sí? Utilizar menos, short, pues ya se utilizan para cálculos súper pequeños, y double para súper grandes. ¿Ok? Entonces hasta ahí vemos hemos visto 6 tipos de datos que pueden almacenar desde números muy pequeños, bytes, hasta números muy grandes con puntos flotantes, con decimales. ¿Sí? El siguiente tipo primitivo es boolean, que los que ya han visto un poco de programación son valores verdaderos o falsos. ¿Sí? Veremos cuál es el valor por defecto. Su valor por defecto es false. La variable booleana solamente tiene dos valores posibles: true o false. ¿Sí? Estamos viendo que tenemos palabras reservadas del lenguaje. Todos los lenguajes de programación tienen palabras reservadas que no se pueden utilizar alegremente si quiere, ¿no? Por ejemplo, no le puedo decir quiero que mi variable se llame short. No. ¿Por qué? Porque short solo se puede utilizar. Es el nombre de algo específico dentro del lenguaje. Entonces es una palabra reservada, ¿no? Ya tenemos hasta ahora 7 palabras reservadas, que son los tipos de datos primitivos que hemos visto hasta ahora: byte, short, int, long, float, double, boolean, y aparte tenemos false y true. ¿Sí? Que son los valores que puede asumir este tipo de variables, boolean. ¿Sí? No pueden recibir otro tipo de variables. Sí se puede hacer un casteo después de tal vez numéricos o tal vez de texto, pero implícitamente pues solamente va a aceptar false y true. ¿Ok? Y finalmente el último tipo de variable es char. ¿Qué me dice el tipo de variable char? Es de carácter. ¿Sí? Y como podrán ver, es nada, está vacío. Son comillas simples y adentro no tengo nada. ¿Podría asignarle algún valor? Claro que sí. ¿Cómo le asigno el valor a las variables char, que son de una longitud de 16 bits? Pues entre comillas simples pongo el carácter que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le coloco variable char, pero entre comillas dobles? ¿Qué pasará? Porque si se acuerdan, cuando hemos empezado con el hola mundo, yo aquí he colocado con comillas dobles. Entonces, ¿qué pasará si aquí le pongo comillas dobles? Como muchos lenguajes, que no hay distinción, ¿no? Nuevamente tengo un error similar de tipos incompatibles, pero esta vez me dice Java lang string no puede ser convertido a carácter. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar si yo vengo a buscar mi system.out.print y en vez de colocarle comillas dobles, yo coloco
comillas simples. Me va a decir que el carácter que está acá no es, o sea, es un carácter y este no está esperando caracteres. ¿Sí? Otro error que podríamos llegar a cometer es que yo quiero colocar acá, no A, sino voy a colocar ABC. ¿Será un carácter? Pues no. Lo mismo. El error es el mismo, ¿no? Está esperando un carácter, pero tú me estás mandando más de un carácter. ¿Ok? Entonces, pues los tipos de variable char solo me van a aceptar un carácter. Puede ser espacio, puede ser en ASCII también, no hay ningún problema. Puede ser incluso vacío, que es el valor por defecto. Perdón, el valor por defecto ya no lo puedo volver a asignar, ¿no? Pero cuando yo creo un char, variable char2, sin darle ningún valor, ahí sí me lo va a crear vacío. ¿Ok? Entonces esos son nuestros 8 tipos de datos. Desde el más pequeño, que es el byte, pasando por el short, todos los numéricos, los decimales, los que manejan valores decimales, float, double, los lógicos, bueno, el lógico, el único que hay, que es boolean, y el de carácter, el char. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá. Perfecto. Vamos a ver cómo se pueden relacionar estas nuestras variables. ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía mi variable long, ¿verdad? Que era 0. Y tenía mi variable short. Creo que no estaba como variable short. Vamos a ver. Bueno, aquí he cometido un error. La voy a volver a definir. Perdón. Short, variable short igual a 5 o a 2, digamos. ¿Sí? Entonces tengo mi variable short que es 2. ¿Qué pasará si yo le digo variable int, digamos, igual a variable short? ¿Qué podría pasar? Funciona. Esta mi variable es de tipo entero y esta es de tipo short. ¿Sí? Puedo asignar valores entre mis variables, hablando de las numéricas, de variables de tipos pequeños, como short, los puedo asignar a variables de tipo más grandes, como int. ¿Sí? De la misma forma puedo tener variable long igual a variable int. Y mi variable long, pues, toma el valor de la variable int. ¿Por qué? Porque son mucho más grandes y pueden llegar a almacenar las más pequeñas. Pero al revés, variable short igual a variable int, ¿funcionará? ¿Qué me dice? No. ¿Por qué no? Porque la variable short es de una longitud más pequeña y estoy tratando de meter la variable int, que es más grande, ahí. Entonces por eso me dice, podrías perder datos, ¿no? Al tratar de meter todo esto grande aquí, pues en memoria se pierde. Y por eso no me deja. Esta es variable entera. No puedo convertir de int a short. ¿Ok? Sí puedo convertir nuevamente variable int
igual a variable byte, por ejemplo. Mi variable byte. Y si me deja. Lo mismo con long, lo mismo con double. Básicamente puedo convertir cualquier cosa a double. ¿Sí? Veamos, tenía mi variable char por aquí. Le asignaremos un valorcito f. ¿Sí? Veamos si yo puedo hacer lo siguiente. Variable int igual variable char. ¿Será que puedo convertir mi variable char, que son 16 bytes, a mi variable int, que es de 32 bytes? La lógica me dice que sí. Y evidentemente sí me lo convierte. ¿Sí? El valor f del carácter f, pues hace una conversión en bytes, en bits, y me devuelve 102. Podríamos ver variable double, que creo que teníamos acá el valor, sí. Es igual a variable boolean. ¿Podría hacer este casteo? Pues no. Como veíamos, las variables booleanas pues son un tipo especial, solamente aceptan dos valores, true o false. ¿Sí? Pero sí puedo hacer con mi variable doble a mi variable int. Ahí sí, no hay ningún problema. ¿Ok? Pues básicamente es eso. No puedo ir de byte a short, a char, a entero, a int, a long, a float y a double. En ese orden. Lo podemos escribir acá. Nos acordemos. De byte a short, a char, int, long, float y double. Esa es mi relación. Desde aquí hacia la derecha todo es posible. Desde aquí hacia la izquierda pues cualquiera me va a dar un error al hacer casteos implícitos, al dejar a mi compilador, a mi lenguaje que me haga la conversión. ¿Sí? Otra de las consideraciones que vamos a tener, aquí le voy a dar un enter, no importa que me dé errores, bueno, igual me va a dar un error, pero acá tenemos esto para recordar. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es que cuando hacemos operaciones, yo tengo mi int a y le pongo, digamos, vamos a hacer un short a y le voy a asignar 2 y voy a tener otra variable short b y va a ser 3. ¿Sí? Voy a tener otra variable short que va a ser x. No le voy a asignar nada, pero le voy a decir x, hazme 2 por 3. ¿Sí? Tiene un poco de sentido. Son el mismo tipo de variables, las voy a multiplicar y el resultado lo voy a almacenar en el mismo tipo de variable. ¿Sí? Esto no siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque en este momento estoy utilizando valores pequeños. Pero, ¿qué pasa si yo me acerco al límite? Al límite de mi valor short. Perdón, aquí le podemos poner a igual a 32, b igual a 64, por ejemplo. Y le vuelvo a poner x igual a por b. ¿Sí?
¿Qué ha pasado? Nuevamente me da el error de tipos incompatibles. Y nuevamente este mismo mensaje que ya hemos visto varias veces. Voy a perder información al convertir de int a short. ¿Pero por qué int? ¿De dónde int? Si aquí toditos son short. ¿Por qué? Porque al hacer esta multiplicación con mis números pequeñitos, pues perfecto. Tal vez he creado todo mi código, he hecho mis pruebas unitarias. Todo funciona una belleza, porque todos son números pequeños. Pero cuando me acerco al límite y hago esta operación, pues el resultado internamente ya no va a ser short. ¿Sí? Entonces, así como al hacer estas conversiones, Java por abajo me convierte de int, automáticamente lo vuelve el valor a long, pues lo mismo va a hacer con esta operación. ¿Sí? Aquí estamos. Lo va a escalar el resultado. Si los dos eran short, pues lo va a llevar al siguiente, que sería int, entero. Va a pasar lo mismo si tengo dos enteros. Si en vez de short, pues tengo entero A, entero B, y también tengo números grandes, pues en algún punto va el resultado lo va a escalar a long. Y lo mismo si tengo dos longs y hago una operación entre ellos, pues lo va a escalar a doble. ¿Sí? Entonces eso es un punto que hay que tener muy en cuenta en el momento de manejar los tipos primitivos de datos. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda por acá. Perfecto. Vamos a continuar viendo ejemplos de los tipos de datos. Por ejemplo, byte. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo le asigno este valor a byte. Me acepta, perfecto, me dice b es igual a 127. ¿Qué más podría asignarle a byte? A ver. ¿Será que le puedo poner valores negativos? Menos 24. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque internamente pues va desde menos 128 hasta 127, ¿sí? Incluidos el 0. Como habíamos visto, el valor por defecto es 0. ¿Sí? Ese es el rango del byte. Veamos una cuestión interesante. Nuevamente le vamos a poner b igual a 127. ¿Qué creen que pasará si yo le digo b más? Para los que igual están empezando recién con programación, pues b es el equivalente a decirle b igual a b más 1. ¿Sí? Le voy a aumentar un hito al byte. Estábamos diciendo que el rango de byte es desde el negativo 128 hasta el positivo 127. Entonces aquí estamos en el límite. Veremos qué pasa. Lo voy a dejar así. Nuevamente me está diciendo que no puedo hacer mi conversión de int a byte. ¿Ok? Nuevamente, 127, ahí está. Esto ya es en la asignación de este tipo. Internamente el Java Virtual Machine lo maneja de otra forma. Pero al hacer el b++, pues al llegar a su tope en el byte, se comporta como una cola circular, si quiere. Entonces llega hasta el final y vuelve a empezar. ¿Dónde va a empezar? En el mínimo. ¿No?
Lo mismo va a pasar si yo le coloco b menos menos. No, perdón, sí, claro. Va a ir a menos 127 y va a seguir dando vueltas ahí. B más, menos 128, menos 127. ¿No? Ahí va a ir dando vueltas el byte. ¿Sí? Eso es algo muy interesante del byte. Y lo mismo va a pasar con el char, por si acaso. Cuando yo llegue al valor máximo del carácter, porque no nos olvidamos que los caracteres pues también se convierten a bytes, va a volver a empezar, ¿no? Con todos los caracteres va a volver a dar vueltas. ¿Sí? Perfecto. No sé si hay alguna duda acá con respecto a nuestras variables primitivas, nuestros tipos primitivos que maneja Java. ¿No? Excelente. Entonces, no se olviden de los límites, el orden, ¿no? Primero tenemos byte, después short, int, long, float, double. Luego tenemos el especial que es boolean y char. ¿Sí? Todos esos son los primitivos de Java. Y las conversiones que habíamos visto. Las conversiones implícitas. Que puedo ir de byte a short, a char, a int, a long, float y a double. Pero hacia el otro lado no. ¿Sí? Ok. Entonces continuamos con el siguiente punto de nuestro curso, que es el control de flujo. ¿Cómo funciona el control de flujo? Pues básicamente son los ifs en Java, ¿no? Si yo tengo mi código, por ejemplo, pues estoy haciendo el programa para un bar y me dicen vas a rebajar los precios de las bebidas desde las 6 hasta las 8 de la noche los lunes, martes y miércoles. Entonces eso es una condición, ¿no? Qué sé yo, una cerveza cuesta 20 bolivianos, pero si está en esos días y en ese rango de horas, pues va a costar 15, por ejemplo, ¿no? O estoy haciendo el programa de facturación para una pizzería y me dicen martes y jueves 2 por 1. Entonces la pizza que cuesta 150, esos días pues básicamente cuesta la mitad, ¿no? Compro 2 y me cobra como. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con las condicionales que se llaman ifs, que pues son básicamente las mismas que tenemos en todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Vamos a definir una variable. Perdón, no estamos todavía ahí. Vamos a definir una variable entera que se va a llamar día, digamos. Y este día va a ir del 1 al 7, de lunes a domingo. ¿Ok? Le vamos a poner un valor de 2. Yo puedo agarrar y decir si el valor del día es igual, para hacer estas comparaciones y para manejar mi flujo, para ver que haga algo, tenemos operadores, ¿sí? Entonces yo le voy a poner si es igual a 2, por ejemplo. Ok. Cuando voy a decirle a Java que haga una operación específica, lo que yo voy a hacer es voy a utilizar corchetes, ¿sí? Veamos qué pasa en mi JShell. Si yo estoy empezando a colocar aquí un if y corchetes, ¿qué pasará? ¿Me dará error? No. Me muestra puntitos. Está esperando que haga algo. Entonces le pondré system.out.print una línea
y le pondremos hoy es martes 2 por 1, entre comillas. Nuevamente, comillas dobles, porque no es un carácter. Y un poquito más adelante vamos a ver por qué le estamos poniendo comillas dobles. ¿Sí? Aprieto Enter y Java, el JShell, me sigue esperando. Aquí yo termine. ¿Que termine de qué? De cerrar mi corchete, mi bloque del programa. ¿Sí? Y evidentemente me dice, hoy es martes 2 por 1. ¿Qué está haciendo? Internamente me compara el valor de esta variable con la condición que yo le he dado, utilizando este operador. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Vamos a poner, por ejemplo, 4. Si mi día es 4, y yo le voy a poner acá, ya no es martes, ¿no? Hoy es jueves 2 por 1. ¿Qué pasará? No me va a mostrar nada, porque va a entrar acá, va a decir, el día es igual a 4. No, mi día es igual a 2. Y pues todo lo que está dentro no se va a ejecutar. Entonces, como podemos ver, va a depender de mi condicional para ver que ejecute lo que está dentro inmediatamente o no, o se salte. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, yo le coloco hoy es día 4, hoy es jueves 2 por 1, y si no, yo le puedo decir else. Si no se cumple lo que te estoy preguntando aquí, entonces, ¿qué puedes hacer? Vamos a poner otro mensaje y no sé, pues prueba nuestra pizza especial. Sí, cualquier otro mensaje. Y nuevamente cerramos nuestro bloque con corchetes y evidentemente se va por el otro pedazo de código. ¿Sí? Más esto es un repaso a la parte de condicionales de programación. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos en Java. Ya hemos visto el igual. Tenemos el distinto, ¿no? Podemos cambiar esto, ¿no? Si es distinto a 4, entonces que me muestre prueba nuestra pizza especial. Y si es igual, pues, o por else, pues le vamos a poner hoy es jueves 2 por 1. ¿No? Tenemos el igual, tenemos el admiración igual, tenemos menor, tenemos mayor, tenemos las combinaciones, menor o igual, mayor o igual, tenemos la negación, ¿sí? Podríamos colocar todo esto entre paréntesis y ponerle la negación. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, decir día igual a, distinto de 4 o de 2, ¿ya? Es básicamente lo mismo que hacer esto. No día igual a 2. Ahí. ¿Sí? Estoy negando todo esto. Entonces, no día igual a 2. Aquí día no igual a 2. ¿Ok? Son similares. Obviamente, esto nos va a permitir negar otras condiciones más adelante que vamos a ver. ¿Sí? Ahora, podemos hacer algo un poco interesante para ir cerrando la clase de hoy. Y les voy a dejar como ahí va a venir un poquito la tarea de investigar. Aquí decíamos if día igual a 2. Y aquí vienen los operadores lógicos para manejar el álgebra booleana. Doble pipe
las barritas verticales son O, el día igual a 4. ¿No? Entonces en esos dos yo le puedo poner aquí system.out.print. Ya no hoy es jueves, hoy es martes, ¿no? Hoy es 2x1. Hoy es 2x1. ¿Sí? Y lo cierro. Le puedo poner el else y demás, pero no. Sí, el día está entre ese rango y me va a evaluar. Este es igual a 2. Sí, perfecto. Entonces va a entrar y se va a cumplir esa condición. Y se va a ejecutar lo que está dentro de mi bloque. Si no se cumpliera, va a pasar al siguiente. Va a decir, o el día es 4. Cualquiera de estos dos tiene que cumplirse para que funcione. Por otro lado, tengo la condicional de I, de producto. ¿Sí? No vamos a cambiar mucho nuestro código. Y ahí no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que ambos tienen que ejecutarse. ¿Ok? Hay tres operadores más que por lo general nos olvidamos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hago esto? Lo tenemos por acá. Día 2. Y solo coloco un OR. ¿Qué pasará? Hoy es 2x1 y cerramos. No estoy colocando el OR clásico, sino un solo pipe. Veamos qué pasa. Dice, hoy es 2x1, está perfecto. El día sigue siendo 2. Voy a modificar un poquito aquí mi código. Y no le voy a colocar un doble igual, solo le voy a colocar un igual. ¿Sí? Veamos ahí qué pasa. Ahí es 2x1. Ya, bueno, no me va a dejar hacer esto en el JShell. Pero les explico un poquito qué es lo que hace acá. Cuando yo utilizo un solo pipe, un solo OR, mi control de flujo no se detiene. Ya, como veíamos aquí, yo le estoy diciendo el día es igual a 2 o el día es igual a 4. Lo que hace Java internamente es fijarse primero el operador antes de evaluar. Dice OR, allá es un OR. Entonces cualquiera de estos dos tiene que cumplirse. ¿Ok? Entonces, si yo cumplo el primero, ya no tiene necesidad Java de evaluar el segundo. Estas evaluaciones son básicamente simples, ¿no? Es comparar dos números. Pero podríamos tener aquí una llamada a una función y aquí una llamada a un REST, por ejemplo, a la respuesta de una llamada web. ¿Sí? Entonces, apenas se cumpla la primera condición, el resto Java ya no le interesa, porque cualquier cosa que sea positivo con OR, cualquier otra cosa, pues siempre va a dar positivo. ¿Sí? Mientras que con un solo OR, siempre se van a ejecutar los dos. ¿Ok? Pasa lo mismo si yo hago con un solo ampersand, con un solo AND. ¿Ya? Para mostrar un poquito aquí, nuestro día era 2. Entonces acá lo vamos a cambiar. Y vamos a poner lo mismo. ¿Okay? Aquí obviamente, perdón, aquí estamos con el código un poco malo todavía. Ahí está. Acá evidentemente no se va a cumplir porque tendrían que ir los dos. ¿Sí? Pero en nuestro primer ejemplo
acá. Lo vamos a volver a copiar con doble ampersand. ¿Sí? En este ejemplo, basta, nuevamente Java va a decir, es un AND. Entonces, va a empezar a evaluar, va a decir el 10 igual a 4, no. Y ahí va a detener la evaluación. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, como este ya dio falso, cualquier cosa AND falso, siempre va a ser falso. Entonces, no necesita Java seguir evaluando el resto de las partes de la condicional. Ya sabe que cualquier cosa le va a dar falso. Mientras que con un solo ampersand, pues va a seguir evaluando. ¿Sí? Estos son los que se llaman operadores de evaluación completa. Full Evaluation Operators. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me van a hacer un break como acá. Que podemos tener pues un montón de combinaciones con AND y con OR. Pues apenas deje de cumplirse, va a detener la evaluación Java y va a continuar con el código. ¿Sí? Que es algo muy bueno. Pero, pues, como les explicaba, también existe este operador. Este tipo de operadores que son simples. ¿Sí? Que son los que les llamamos Full Evaluation Operators. Operadores de evaluación completa. Que no van a hacer el break y van a seguir. Tampoco va a funcionar. Bueno, esa va a ser la parte de su tarea para la siguiente semana. Investigar bien y tener súper claro la parte de esos Full Evaluation Operators cuando son un solo ampersand y un solo pipe. ¿Sí? Y adicionalmente hay un operador más que es el XOR. ¿Sí? El OR exclusivo. ¿Ya? Entonces denle una revisada para el siguiente martes. Igual las soluciones, si encuentran alguna documentación, si quieren compartir algo con el grupo, pues en la comunidad del Discord está abierta para ustedes. Si quieren consultar si lo que han encontrado está bien o si el código que han hecho tal vez les da el mismo error acá desde un programa compilándolo, pues lo comparten, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Si no hay ninguna duda, pues muchas gracias a todos por participar en la sesión de hoy. Espero que hayan podido llegar al meetup y bueno, pues igual cualquier consulta que tengan, estamos ahí en la comunidad de Discord y nada, nos vemos el siguiente martes. No se olviden investigar estas 3 cositas que vamos a ver ya. Muchas gracias y buenas noches. Chao, chao. Gracias, chao, chao.